Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Reciban un saludo de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, ubicada aquí en nuestra ciudad de Monterrey. Esta noche les voy a compartir esta meditación, este mensaje a esta hora de la noche que he titulado Tiempos de aflicción. Y la cita bíblica, mis hermanos, la vamos a tener en nuestras Biblias en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, en su versículo 33. Pero primero me gustaría que me acompañaran en oración para que el Señor nos dirija en esta hora de la noche. Señor, te damos primeramente la honra y la gloria en tu Hijo amado Jesucristo. Y Padre, estamos aquí delante de ti para agradecerte por este momento, para pedirte que te quedes con nosotros, para compartir de tu palabra a nuestros hermanos que nos ven allá en sus hogares, a algunos en sus trabajos. Padre mío, porque todo te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Mis hermanos, en esta hora les quiero compartir este mensaje, tiempos de aflicción, tiempos de prueba que estamos viviendo en muchos lugares. Y les pido que si tienen sus Biblias, me acompañen en esta lectura, me acompañen leyendo este versículo de este capítulo 16, San Juan 16, 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a repetir la cita bíblica. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hablaba a los discípulos, les decía que una vez que ya no estuviera con Él, que después de su partida, que ellos ya estuvieran solos, les iban a venir muchas pruebas, les iban a suceder muchas cosas, pero que se acordaran ellos de esas palabras que Él les decía: confiad en mí, confiad en mí. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Yo en esta noche pregunto, mis hermanos, nosotros realmente cuando nos viene una prueba, cuando nos viene una aflicción, ¿cómo enfrentamos nosotros una situación así? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? El Señor nos dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dice aquí su palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Claro que nosotros en nuestro Señor tenemos esa paz que no podemos tener, no podemos encontrar en ningún otro lugar, solamente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, que Él nos enseñó el camino, que Él nos enseñó el camino de luz, el camino de verdad, que Él nos menciona que nosotros seamos obedientes en todo lo de su palabra, que seamos firmes, que tengamos obediencia. Nosotros tenemos esa paz mediante ese amor que Él nos ha dado a nosotros. Aún así, cuando nos vienen tiempos difíciles en nuestra vida, cuando nos vienen tiempos de angustia en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, con un familiar, aún así Él está con nosotros, porque Él nos dice
que confiemos en Él. Dice el capítulo 14, regresándonos 2 capítulos hacia atrás, en el capítulo 14, en el versículo 27, si se regresan 2 hojas nada más para atrás, 2 capítulos, dice la palabra del Señor, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ¿por qué hemos de tener miedo? Él nos da esa confianza, Él nos da ese amor, Él nos da esa paz que solamente y mediante Él podemos tener en nuestro corazón, esa paz que podemos transmitirle a aquella familia que está pasando por una situación difícil, a aquella familia que está viviendo precisamente una situación de aflicción, que está viviendo una situación en su trabajo, por mencionar un ejemplo. En su trabajo, porque en ocasiones mucha gente se queda sin empleo y entra esa aflicción. Y muchas veces, en muchos de los casos nos enteramos que hay hasta una depresión grave. Compartámosle a aquellas personas que en nuestro saber sabemos que están pasando por una situación difícil. Como dice este pasaje de esta noche, esta meditación, como dice esta meditación de esta noche, en tiempos de aflicción, seamos con el prójimo, compartámosle de estas bonitas palabras del Señor, estas palabras que nos dice aquí precisamente que Él ha vencido al mundo, que confiemos en Él, confiemos en nuestro Salvador. Tenemos esa promesa, es una promesa hermosa de parte de nuestro Salvador. Porque, mis hermanos, ¿cómo enfrentamos una prueba, una situación de aflicción, teniendo a nuestro Salvador en nuestro corazón? Teniéndolo a Él firmemente, teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Mediante ese sentir, nosotros tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza, porque confiamos en su palabra, porque confiamos en Él. En días difíciles, ¿verdad?, que nos vienen, incluso de salud, nos enteramos de un familiar. ¿Quién no ha tenido un familiar enfermo? Donde las esperanzas de vida muchas veces son muy mínimas. Y nos vienen esos momentos difíciles, nos vienen esas angustias, pero el Señor dice, confiad en mí, pongamos toda esa angustia, toda esa preocupación en sus manos, y Él nos va a dar la respuesta, Él nos va a sacar adelante. Y mediante ese sentir, hermanos, enfrentemos las situaciones que nos vienen en días que para muchos no lo esperamos. Cuántas cosas no vemos en este mundo actual que vivimos, ¿verdad? Desigualdades, injusticias, mucha violencia, pero unidos siempre en oración, orando, teniendo esa comunión diaria con nuestro Señor, que Él nos aumente la fe, que nos aumente el ánimo, que nos dé Él esa confianza, ese sentir que solamente viene de Él. Y nosotros démosle gracias porque tenemos muchos, ¿verdad?, que podemos compartirle al prójimo. Hagámoslo
Hagámoslo. Yo les pido, mis hermanos, que hagamos oración, que sé que muchos lo hacemos, en sí la mayoría. Oramos por estas situaciones, por estas noticias desagradables que tenemos al día. Aquí en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo entorno, en nuestra misma colonia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Pero, hermanos, vemos cómo en el mundo tenemos muchas noticias de casos tristes, casos desagradables, donde tenemos esas noticias de cosas, vaya, graves que están sucediendo. Otras partes del mundo, temblores fuertes, lluvias donde se desbordan, incluso lluvias inusuales, ¿verdad? Hay mucha aflicción en el mundo. No dejemos, mis hermanos, de orar por esta causa, por la aflicción de aquellos que más lo necesitan, más en estos tiempos, que están viviendo tiempos de prueba, tiempos de aflicción. No nos soltemos de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos firmes y firme en esta promesa que Él nos dio, hermosa promesa que Él nos da en este versículo, estas palabras hermosas que le compartió a sus discípulos antes de su partida. Hermanos, yo les pido de sus oraciones en esta noche para que con el afligido, con el que está pasando por etapas difíciles, hagamos una oración. Vamos a hacer una oración para despedir este mensaje. Señor, te damos primeramente gracias por permitirnos estar aquí en esta hora, en esta meditación. Padre, te queremos pedir por toda la aflicción que hay ahorita en muchos lugares, en muchas familias, en nuestra ciudad, Señor, por la violencia que arrecia en muchos lugares de aquí de nuestro México, y por la aflicción que hay en otras partes del mundo, donde hay desastres naturales muy marcados, donde hay muchas personas que están pasando por mucha aflicción. Señor, que tú seas en aquellos lugares, y les des consuelo a todas aquellas personas que han perdido un ser querido en aquellos lugares. Te pedimos en esta noche por este mensaje de meditación que acabamos de compartir a nuestros hermanos. Y bendice, Señor, bendice a todos aquellos que están pasando por estas difíciles situaciones, porque todo te lo estamos agradeciendo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Que pasen buenas noches.